704 los casos confirmados de coronavirus en las últimas 24 horas, 11.353 son los casos totales acumulados en el transcurso de la pandemia en nuestro país. En la fecha de ayer, estos 704, el 56,8% corresponden a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 41% a la provincia de Buenos Aires, lo cual genera un componente de 98% entre ambos distritos, y 19 provincias no han registrado casos. El 25,1 casos cada 100.000 habitantes es la tasa de incidencia. 51,4% afecta a varones, 48,6% afecta a mujeres y 38% es la edad mediana de afectación. Tenemos en este momento 449 personas fallecidas, 4 más en las últimas 12 horas, hacen un total en las últimas 24 horas de 10 personas fallecidas. Esto genera una tasa de letalidad del 3,9% y una tasa de mortalidad general por coronavirus en nuestro país de 9,8 casos por cada millón de habitantes. De los fallecidos, el 59% corresponden a varones, el 41% corresponden a mujeres y la edad mediana es de 75 años. El contexto nacional se enmarca en una definición de caso sospechoso que se ha ido actualizando permanentemente según las características epidemiológicas y la búsqueda de sensibilizar la detección de casos, y a la conocida definición por la cual la fiebre de 37,5 grados junto al dolor de garganta, la tos, la dificultad para respirar, la pérdida del olfato o la alteración del gusto, junto con el antecedente de haber viajado o residir en zona comunitaria, se han ido agregando otro tipo de factores y definiciones. Especialmente en este momento lo que se ha sensibilizado es la definición de caso sospechoso para el personal de salud. En este caso, el personal de salud que reside o trabaja en áreas sin transmisión comunitaria requiere tener 2 o más de esos síntomas para hacer el diagnóstico. Pero si el trabajador reside en un área con transmisión comunitaria o trabaja en un establecimiento con atención de casos de coronavirus con la presencia de 1 o más de estos síntomas, ya es considerado un caso sospechoso. 181 son las personas internadas en unidades de cuidados intensivos con diagnóstico confirmado de coronavirus, 3.732 las recuperadas, 2.852 test por millón de habitantes, los parámetros que monitoreamos en forma permanente, sumando el 3,9% de letalidad. Cuando nosotros pensamos y decimos todos los días esta situación geográfica distinta en función de cada uno de los departamentos y como venimos compartiendo, la gran mayoría de los casos se concentran en la región AMBA, tanto de los nuevos casos confirmados día a día como del total acumulado. En total acumulado el 87,5% de los casos se localizan en la región metropolitana de Buenos Aires, y esta diferencia geográfica que justifica esta nueva etapa y esta nueva recomendación nos muestra que el 84% de los departamentos de Argentina no tienen casos hace más de 14 días, o no tuvieron nunca casos confirmados, o son solo casos sospechosos, o hace 15 días no tienen nuevos casos. En ese 84% de los departamentos del país vive el 42% de la población, y en el 16% restante vive el 58% de la población. Esto nos muestra algo que también decimos todo el tiempo y recordamos, es que en los aglomerados urbanos, en los grandes aglomerados urbanos, la dinámica de transmisión, la dificultad para la minimización de la transmisión es diferente, y en todo el mundo, en los países que han tenido situaciones en relación con el coronavirus, se ve esta situación. Así que ese es el motivo por el cual el 84% del país continúa en la fase de reapertura programada. El resto, este 16% que vivimos en áreas donde la circulación del virus es comunitaria y no ha todavía podido disminuir, tenemos que intensificar las medidas, tenemos que seguir trabajando para controlar la circulación y minimizar la transmisión, tenemos que seguir trabajando en fortalecer los protocolos
protocolos, en fortalecer las medidas individuales y en monitorear muy de cerca el número de casos para ir tomando acciones oportunas y basadas en la situación local. En ese contexto, en todo el país, pero específicamente en los lugares de mayor circulación, hay distintos poblaciones que requieren un abordaje particular, que son las instituciones cerradas, las residencias de personas mayores, las residencias de salud mental, las residencias de consumo problemático, los barrios populares, las personas que viven en contexto de encierro, las personas que viven en situación de calle y las comunidades originarias que deben ser abordadas en forma específica e intensificada para poder minimizar el impacto particular en esas poblaciones por la dificultad que tienen en poder realizar concretamente ese distanciamiento físico y las medidas de prevención. Ese es el plan para esta nueva etapa. El aislamiento social preventivo obligatorio continúa hasta el 7 de junio inclusive y se va a trabajar muy fuertemente en sostener los logros en el 84% de los departamentos del país, en intensificar las acciones de control en el 16% de los departamentos y en trabajar muy fuertemente desde Nación con las jurisdicciones y los municipios para poder abordar en forma conjunta, incluyendo a cada una de esas comunidades como parte de la respuesta para poder minimizar la transmisión y poder en el contexto en el que venimos, teniendo en cuenta que vienen las bajas temperaturas y que hay que redoblar los esfuerzos, las acciones que permiten que Argentina tenga un crecimiento lento de esta curva, tenga su sistema de salud en condiciones de dar respuesta a la demanda y que podamos seguir en esas condiciones. Desde que asumimos la gestión, invertimos más de 3.000 millones de pesos en el sistema de salud pública, generando un récord de inversión. Esto significa hospitales en mejores condiciones, más medicamentos, más insumos y personal de la salud calificado para cuidarte. Estamos poniendo la salud de pie. Chaco, gobierno de todos.